Vamos a continuar, hermanos, con el capítulo número 3 de nuestra de la carta de la epístola que estamos estudiando. En verdad, hermanos, nos hemos edificado mucho en estos días y vamos a continuar ya la lección prácticamente que nos lleva a la mitad, hermanos, de la enseñanza de parte de nuestro Dios para con cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias para tenerla ahí en mente, hermanos. La epístola a los Gálatas, capítulo 3, que es donde vamos en este momento, hermanos, a estudiar de las Sagradas Escrituras. Al igual como lo hicimos hace un momento, de la misma metodología, hermanos, llevaremos a cabo nuestra lección en este momento. Gálatas, capítulo 3. Como a manera de introducción, hermanos, de la epístola a los Gálatas del capítulo 3, a manera de introducción, el apóstol Pablo usará 5 argumentos, hermanos, en este capítulo para probar, note, hermano, para probar la superioridad de la fe en Cristo por encima de la adhesión a la ley de Moisés. ¿Verdad? Entonces, en ello podemos notar y notaremos estas 5 cosas, hermanos, a las cuales el apóstol Pablo nos enseñará a cada uno de nosotros respecto a lo que la fe tiene, hermanos, más superior, la superioridad de la fe, ¿verdad?, encima de lo que es la ley. Estos argumentos los vemos aquí a continuación. Argumento número 1. Nosotros los cristianos en Galacia, hermanos, recibieron el Espíritu Santo por fe en Jesús. Los hermanos de la iglesia en Galacia recibieron el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo por fe. No lo recibieron por la obediencia a la ley. En el Antiguo Testamento, hermanos, usted y yo sabemos, desde la era patriarcal y en la era mosaica, vemos al Espíritu de Dios, hermanos, en el que de antemano no moraba como moraba hoy en la actualidad en nosotros. El Espíritu de Dios, hermanos, en la antigüedad iba y venía en el hombre. Hoy en la antigüedad, hermanos, no va y viene, aunque por ahí algunos creen que el Espíritu de Dios sigue yendo y sigue viniendo. Pero no, hermanos, vemos que nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos una vez y para siempre. Cuando pecamos, lo llevamos a la inactividad, hermano. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, no apagues el Espíritu, orar sin cesar. Cuando alguien de nosotros se retira de las cosas de Dios para poder poner en actividad el Espíritu Santo, ¿acaso necesitamos volverlo a bautizar, hermano? No. La persona necesita restaurarse, pedirle perdón a Dios para que de antemano el Espíritu de Dios, hermanos, vuelva a estar funcionando en nosotros. En el Antiguo Testamento sí iba y venía, hermano. ¿Recuerda usted las palabras del salmista David? No quites de mí tu Santo Espíritu, hermano. Asimismo también las palabras del rey Saúl. Y más ejemplos que tenemos. Entonces, hermanos, el argumento número 1 que presenta el apóstol Pablo respecto a que la superioridad de la fe es más grande, más poderosa, por encima de la adhesión que tiene, hermanos, la ley de Moisés, es esta. Este es el primer argumento, que los hermanos de la ciudad de Galacia recibieron el Espíritu Santo, sí, hermanos, por fe en Jesús, no por la obediencia a la ley. El argumento número 2. Abraham, hermanos, fue declarado justo por su fe. Ciertamente no por guardar la ley. Porque en tiempos de Abraham, hermanos, aún todavía no estaba la ley. Pero sin embargo, Dios, hermanos, lo declaró justo por la fe. Y de ello hablará el apóstol Pablo, hermanos, en este capítulo número 3. El argumento número 3, puesto que los judíos no podían obedecer perfectamente a la ley, trajo esa maldición, hermanos, sobre ellos. No había judío, hermanos, que pudiera cumplir perfectamente a cabalidad la ley de Moisés. Y trajo maldición, hermanos, en ello, y aquí mismo también lo estudiaremos en unos momentos más. El argumento número 4, hermanos. Las promesas de Dios a Abraham fue hecha cientos de años antes de la entrega de la ley. Argumento número 5. El propósito de la ley
era ser un ayo, hermanos, o sea, un tutor que llevó a Cristo, y ese propósito ya se había cumplido. Esta es la manera de una pequeña introducción del capítulo número 3. ¿Qué encontraremos en este capítulo? Si usted aprende este bosquejo, hermanos, o lo tiene en mente por ahí, se dará cuenta, hermanos, entonces que ya conoce un poco acerca de la epístola a los Gálatas, capítulo número 3. Lo primero que vamos a encontrar es la defensa, la experiencia, hermanos, sobre todo. Y sobre todo va a encontrar, hermanos, esa defensa todavía que el apóstol Pablo estaba haciendo referente a la escritura, el evangelio, hermanos, y la ley de Moisés. Encontraremos del versículo 1 al 5, hermanos, el Espíritu Santo recibido por fe. Encontraremos del verso 6 al 9 la justicia de Abraham lograda por medio de la fe. Y del verso 10 al 14 encontraremos la maldición de la ley sobre los judíos. Del verso 15 al 18, hermanos, encontraremos la promesa a Abraham hecha antes de la ley. Y del verso 19 al 22 encontraremos la insuficiencia de la ley. Y del verso 23 al 29 encontraremos la naturaleza temporal de la ley. Del verso 23, en el verso 23 y 29 encontraremos, hermanos, también un ayo que nos condujo, que nos llevó, que nos acercó a Cristo. Este es el pequeño bosquejo, hermanos, que podemos tener nosotros para poder comprender a una magnitud plena y amplia el capítulo número 3 de la epístola a los Gálatas. Así que adentrémonos, hermanos, inmediatamente al conocimiento de Dios del capítulo número 3, especialmente del versículo 1 al 5. Vamos a dar lectura, hermanos, de manera rápida a lo que dice el capítulo 3, versículo del 1 al 5. Hago una observación, hermanos, yo estoy dando lectura a la versión La Palabra de Dios para Todos, ya que esta versión, hermanos, nos abre un poco más el panorama referente a las palabras. Dice la Palabra de Dios, capítulo 3, verso 1 en adelante, del verso 1 al 5. Note la manera en cómo traduce, hermanos, esta versión. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! En la versión Reina Valera dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? Órale, ¿verdad? Yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? ¿Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas? ¿Comenzaron su nueva vida con el Espíritu? ¿Ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel? ¡Qué tontería! Han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? Quiero creer que no. ¿Acaso Dios les da el Espíritu por cumplir la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley? Dios les habla del Espíritu y hace milagros porque escucharon la buena noticia de salvación y creyeron en ella. Cuando leemos esto, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál era uno de los problemas que tenían los hermanos de Galacia? ¿Cuál era uno de los problemas que tenían los hermanos de Galacia? El problema era, hermanos, que los hermanos de antemano estaban judaizando. Estaban dando mayor importancia no solo a la Torá, sino también, hermanos, a documentos como conocemos hoy, a la Mishnah, y también, hermanos, a la Gumara y algunos otros documentos que ahorita vamos a hablar de ellos, hermanos, en aspectos judíos. Y se estaban olvidando verdaderamente de la ley de Cristo, hermanos, del Evangelio. Le estaban dando más importancia a lo que ya era pasado, a lo que ya era antiguo, que a lo presente. Este es uno de los problemas. Ellos de antemano seguían teniendo en mente, hermanos, la Torá. La Torá viene a ser, hermanos, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y lo tenían en la mente, hermanos, y sobre todo lo seguían guardando, entre ellos las festividades.
Y esos hermanos no les bastó solamente en guardar estas partes del judaísmo, sino que también estaban incitando a otros, lo decíamos hace un momento en el estudio del capítulo 2, estaban incitando a otros a que también ellos siguieran guardando parte de la ley, porque no guardaban toda, hermano, guardaban parte de la ley, pero seguían con importancia respecto a la ley. Tenemos aquí, hermanos, en la proyección un hombre judío que tiene el sofá, hermanos, en sus manos, y para ellos en la actualidad y en aquel tiempo el sofá, hermanos, era algo importante. Y aún los hermanos, los cristianos de procedencia judía, hermanos, para ellos seguía siendo importante todo esto. No podían dejar, hermanos, todavía su antigua fe. Entonces, tenemos un problema. Hay que solucionarlo. Y Pablo, hermanos, tenía que solucionarlo. Y ahí donde nos preguntamos, ¿cómo solucionó Pablo este conflicto y enredo doctrinal? Porque es un enredo, hermanos. Es un enredo. ¿Cómo le hizo Pablo para de antemano poder lidiar, para poder de antemano, hermanos, llevar a cabo este desenredo doctrinal? Bueno, precisamente, hermanos, bajo una pregunta. Les hace una pregunta, hermanos, el apóstol Pablo a los hermanos que estaban judaizando, y en especial a todos en general. Les dice: hermanos, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo por las obras de la ley? Hermanos, ciertamente, lo he dicho hace un momento, el Espíritu Santo en la ley estaba considerado, hermanos, como algo que iba y venía, algo que iba y venía. No como algo que llegaba y posaba, hermanos, y se quedaba para siempre en el cuerpo o en la persona, como hoy, hermanos, en la era cristiana, que mora en nosotros una vez y para siempre, hermano. Entonces, por eso el apóstol Pablo les pregunta: oigan, a ver, vengan ustedes, ¿a poco ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley? Por guardar la ley, por llevar a cabo las obras de la ley. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿O cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? ¿O fue por el oír con fe la palabra de Dios? ¿Acaso, hermanos, este documento judío, la Torá, verdad? La Torá con aparod era el documento para el cual de antemano les había dado el Espíritu Santo. Claro que no. Había sido la Mishnah una interpretación o comentario, hermanos, textual a lo que era la Torá, o había sido el Talmud. Todo esto, hermanos, son algunas de las añadiduras que los judíos le hicieron a la ley de Dios. Las tradiciones, hermanos, que se llevaron a cabo, tradiciones humanas, condenando, hermanos, cosas que Dios no condenaba. Entonces, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Les dice Pablo, por haber llevado a cabo la obediencia a la Torá, a la Mishnah o al Talmud, hermanos. Claro que no, la respuesta es negativa, hermanos. El Espíritu Santo lo recibieron, ¿por qué? Porque obedecieron al plan de salvación perfecto de parte de Dios. Son 5 puntos, no 6, ni 7, ni 8, hermanos. Primero, Romanos 10:17, hermanos, escucharon la palabra de Dios, oyeron el mensaje de Dios. Después, ellos creyeron la palabra de Dios, Juan 3:16 y Hechos 16:31. Después de creer, ellos se arrepintieron de sus pecados, Lucas capítulo 13, verso 3 y Hechos 3:19, hermano. Después confesaron su fe en Cristo Jesús, según Mateo 10:32 y Romanos capítulo 10, versículo 10. Y después fueron bautizados, según Hechos 2:38 y Hechos 22:16. Ya de ahí no hay más puntos, hermano. El perseverar ya es parte de la vida cristiana. De ahí ya no hay más. Ya no existe ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10. Son 5 pasos para obtener la salvación. Son 5 pasos para llevar a la obediencia, hermanos, y adquirir el perdón de pecados y adquirir, hermanos, el don del Espíritu Santo. No fue por la ley. Lo que Pablo les está enseñando a los hermanos en Galacia.
Recuerde, lo hemos dicho hace un momento, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de ¿quién, hermanos? Por la palabra de Dios. Entonces la persona, hermanos, ¿qué es lo que escuchó? Los hermanos de la ciudad de Galacia, ¿qué escucharon? ¿Escucharon qué? La palabra de Dios, hermanos. Escucharon la palabra de Dios, no escucharon otra cosa, escucharon la palabra de nuestro Dios. Y es de la manera, hermanos, en como de antemano ellos obtuvieron, al igual que usted, hermano, al igual que yo, obtuvimos el Espíritu Santo. No fue por las obras de la ley, jamás. Fue el Espíritu Santo, hermanos, otorgado por medio de las obras de la ley. Siguiente parte, hermanos, del tópico o de la manera en cómo estamos separando el libro. Del verso 6 al verso 9, hermanos, encontraremos la justicia de Abraham lograda por medio de la fe. Estamos hablando muchos años atrás, mucho antes, hermanos, del cumplimiento de la ley. Fíjese lo que dice del verso 6 al verso 9, hermano, la escritura. Así Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo probó. Entonces tienen que saber que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. La escritura preveía lo que pasaría en el futuro. Debido a la fe de los que no son judíos, Dios los aprobaría y le dio a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esto significa que todos los que tienen fe compartirán la misma bendición que recibió Abraham por haber creído. Esto es lo que dice del verso del 6 al 9, hermanos. Entonces, Pablo está ejemplificando, Pablo está explicando, hermanos, lo dicho con anterioridad, con una de las máximas figuras de la ley o de los patriarcas, hermanos, los padres, de verdad, reconocidos por todos los judíos, que consideraban, hermanos, las ramales, que consideraban las columnas del judaísmo, a la cual nadie podía, hermanos, contrarrestar o poder señalar, porque estaría hablando Pablo de una de las columnas de los judíos, hermanos. Los judíos creían y pensaban que ellos eran los verdaderos hijos de Abraham. Así lo pensaban y lo enseñaban. Y sin embargo, hermanos, Abraham era el tipo y antitipo, el cual nos acercaría a la aprobación de Dios, hermanos. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham no fue una promesa, hermanos, de antemano para los judíos. Fue una promesa general. Cuando Dios le dijo a Abraham, hermanos, y en ti serán benditas todas las naciones, porque así como está las estrellas de los cielos, porque así como está la arena del mar, así será tu descendencia. Y Abraham decía, bueno, ¿cómo es posible? Pues si ni siquiera descendencia tengo. Estaba hablando, hermanos, ciertamente de cada uno de nosotros. Y de ello el apóstol Pablo les está hablando, hermanos, a los hermanos de Galacia. ¿Por qué, hermanos? Porque los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe. Acuérdese que cuando decimos fe, la palabra fe, hermanos, es una palabra de antemano que cuando lo vemos en la hermenéutica nos habla, hermanos, la parte por el todo y el todo por la parte. O sea que la fe es una fe obediente y activa. No solo es el creer, porque los demonios creen y tiemblan, dice Santiago, hermanos, pero no obedecen. Una fe, hermanos, como la que estamos viendo nosotros, como la fe de Abraham, no solo es el creer, sino es el que llevar a la acción en lo que cree. Ya que debido a la fe de quienes no eran judíos, le dio una buena noticia al patriarca. ¿Cuál fue la noticia? Hace un momento la mencioné. En él, hermanos, en Abraham serían benditas todas las naciones. ¿Cuál fue la causa de todo esto? ¿Cuál fue la causa de todo esto? Simplemente, hermanos, la fe. La fe. Esa fue la causa por la cual Abraham, hermanos, fue justificado. Todos podemos acordarnos, hermanos, en el momento en el que Dios le da un mandamiento a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela. Cuando el hermano nos hizo la invitación a venir a este lugar, hermanos, gracias a Dios que ahora los aparatitos, ¿verdad?, tienen
y usted, el GPS, y usted le pone ahí y te lleva hasta el lugar. Todos preguntamos dirección, hermanos, cuando alguien te invita a algún lugar. A ver, hermano, dame la dirección. Sin embargo, Abraham no preguntó nada, hermanos. Esa fue la fe que lo justificó. Él tomó a su gente, dejó su tierra y dejó su parentela y salió. No sabía a dónde iba. Simplemente salió. Otro de los acontecimientos de fe, hermanos, que vemos en Abraham es el momento en el que de antemano se le pide, hermanos, mire, note, porque Abraham, ¿qué pasó con él? Abraham escuchó, hermanos, ¿qué escuchó? La voz de Dios. Escuchó la voz de Dios, hermano. Al escuchar la voz de Dios, Dios le pidió, hermanos, que subiera a aquel monte, que subiera a aquel lugar y que llevase un sacrificio. Bueno, ahí va Abraham, ¿verdad? Sube. Nunca preguntó nada. Abraham, como un hombre obediente, un hombre de fe, nunca preguntó, hermanos, nada, sino que cuando sube, ¿verdad?, con su hijo Isaac, le pregunta: ¿y dónde está el sacrificio? Padre, he aquí la leña, he aquí el cuchillo. ¿Y el cordero? Dios proveerá. La fe de Abraham, hermanos, no solo fue creer en Dios, sino que la fe, hermanos, nos lleva a actuar. Abraham actuó, hermanos, y subió a aquel monte, porque Dios le había pedido que sacrificara a su hijo unigénito. Todos sabemos, hermanos, que Isaac es un tipo de Cristo. Todos sabemos que también vino por ahí, hermanos, Ismael, el hijo de la esclava. Más adelante el apóstol Pablo, hermanos, hablará acerca de ellos dos, del hijo de la libre y el hijo de la esclava. Isaac tipificando, hermanos, a la ley de Cristo, e Ismael tipificando, y válgame la redundancia, hermanos, porque la descendencia de los ismaelitas ahora son los árabes, pero tipificaba, hermanos, la ley de Dios. Eso lo hablaremos, hermanos, cuando lleguemos al momento de poder tratar este asunto en esta misma epístola. El apóstol Pablo continúa entonces enseñando a la hermandad. Y sabe, hermano, que todavía cuando le enseñaba esta situación y estas circunstancias se encontraba el apóstol Pedro ahí. Acuérdese que en el capítulo anterior dijimos, hermanos, que el apóstol Pedro estaba ahí de una manera hipócrita, tratando de no comer con los gentiles, porque habían llegado aquellos que había enviado el hermano del Señor, pero no para pelear, sino para ayudar en la obra del Señor. Pero eran judíos, eran cristianos de procedencia judía, pero totalmente conservadores, hermano. Ahí se encontraban ellos. Ahí se encontraba Pedro. Acuérdese que dijimos también, hermanos, Bernabé fue arrastrado, hermanos, por esa enseñanza. Ahora el apóstol, hermanos, les va a enseñar lo siguiente. En el capítulo 3, verso 10 al 14 dice lo siguiente: los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición. Si hubieran tenido pistolas en aquel entonces, hermanos, hubieran llenado de plomo al apóstol Pablo en ese momento. Porque les está diciendo, hermanos, número 1 del capítulo 2, dijo: la circuncisión nada es. Cuando la circuncisión era el mayor de los pactos, hermanos, era la señal del pacto con Dios. Los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición, porque está escrito: uno debe de hacer todo lo que dice la ley, y si no obedece siempre a la ley, estará bajo maldición. Entonces, es claro, dice Pablo, que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley, porque el aprobado por Dios, por la fe vivirá. La ley no se basa en la fe, hermanos. Por el contrario, quien quiera tener vida cumpliendo la ley debe obedecer todo lo que la ley exija. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y hacernos aceptos hasta estar bajo maldición en lugar de nosotros.
La escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un árbol. Cristo hizo esto para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. Entonces, del verso 10 al 14, hermanos, encontramos ahí la maldición de la ley sobre los judíos. Es lo que Pablo le está enseñando a todo este grupo de personas, hermano. Ciertamente, estos cristianos, hermanos, quienes estaban judaizando, no estaban cumpliendo en todo lo completo con la ley. Así también muchos judíos no cumplían, hermano, con la totalidad de la ley. Es como el día de hoy, hermanos. Hay muchas personas que siguen guardando el Shabbat, pero solamente guardan ciertas cosas, cuando la palabra de nuestro Padre Celestial, hermanos, nos estaba incitando, según Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, a que guardáramos toda la ley. Dice Deuteronomio 27, 26: maldito el que no confirmare, las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no hace, el que no cumple, el que no obedece a las palabras que se dicen y se han puesto y se han plasmado en la ley para hacerlas. Y el pueblo tenía que decir amén. Todos tenían que decir amén, hermanos. Bajo aquella maldición, hermanos, nos damos nosotros por entendidos que aquella persona que no cumplía o que no cumple con toda la ley a pie de la letra, no puede ser aprobado por Dios. Ya que la fe, hermanos, no se basa en la ley. No se basa en la ley, hermanos. Cristo nos redimió para estar libres de la ley. Es lo que Pablo le está enseñando a los hermanos de Galacia, hermanos. Hermanos, Cristo nos redimió para estar libres de la ley y estar aceptos delante de Dios. Porque toda aquella persona que de antemano está bajo la ley no puede cumplir a toda cabalidad toda la ley, y por tal está bajo maldición por la causa, hermanos, de la desobediencia. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23 dice lo siguiente, hermanos: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieran morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ciertamente, hermanos, esta es una maldición, y Cristo se hizo maldición, hermanos, por nosotros. Es lo que Pablo les está dando a entender a todos los hermanos que se estaban perdiendo, a todos aquellos hermanos que estaban apostatando, hermanos, porque simplemente el guardar la ley y querer guardar la ley de Cristo, hermanos, el hacer esa mezcolanza de las leyes es adulterio espiritual, hermano. Y por tal, las falsas doctrinas, hermanos, de traer nuevamente la ley se convertían en apostasía. Y Pablo les está recordando, como hoy nos recuerda a nosotros, hermanos, que ciertamente el sacrificio de Cristo no solo es: mira qué bonito, lo crucificaron, pobrecito, lo bajaron, lo enterraron, resucitó. No, hermanos, sino que nos enseña a nosotros que Él mismo se hizo maldición, hermanos. Y aquí me llama tanto la atención esto. Si alguien hubiera cometido algún crimen, yo le pregunto: ¿qué crimen cometió Cristo? ¿Cuál crimen cometió el Señor? Y un crimen no de robarse, hermanos, unas sabritas, o de robarse una Coca-Cola, o de pasarse un semáforo en rojo. Un delito de asaltar a alguien. Era un delito, hermanos, digno de muerte. Y ese delito, hermanos, que lo llevó a Cristo a ser digno de muerte, fue el haber dicho que Él era el Hijo de Dios. El crimen, hermanos, que cometió Cristo ante la gente
fue haber dicho que Él era el Mesíaca, que era el ungido de Dios, que Él era Yeshua esperado, hermanos, por los judíos. ¿Cómo? Y lo volteaban y lo veían. Este hombre, ¿cómo andaba, hermanos? Jesús no andaba como los judíos lo esperaban. Lo veían con ropas de gente del vulgo. No podemos decir que andaba sucio. El Señor no era sucio, jamás, hermano. Pero andaba con su ropa digna de un carpintero. Oye, pero ¿cuál es su descendencia? No, pues es hijo del carpintero. No, este no es el Mesías. No, cuélguenlo. Es un mentiroso, es un blasfemo. Porque ciertamente la imagen del Mesías, hermanos, que se habían hecho los judíos, era un hombre revolucionario. Pero no un hombre revolucionario, hermanos, como Pancho Villa, ni como Emiliano Zapata, hermanos, sino que viniera de la realeza, hermanos, porque la palabra de Dios decía que vendría de la silla de quién, hermanos, de David, de la realeza. Y sí vino, pero no lo notaron. Ellos esperaban al Mesías. ¿En dónde, hermanos? Sentado ¿en dónde? En un trono en el cual de antemano llegaría y acabaría y desmenuzaría la esclavitud de los romanos. Y ahora los judíos, sí, hermanos, los judíos serían los que gobernarían nuevamente todas las cosas. Esperaban al Mesías sentado en un caballo, símbolo de guerra, y lo ven sentado a Cristo en un burrito, hermano, símbolo de paz. ¿Cómo es eso posible? Cuélguenlo. Pero ¿sabe qué, hermano? Aún con todo esto, habemos hermanos, igual que los hermanos galianos, que a pesar de todo eso, nos importa un nada. No. Yo voy a hacer lo que a mí me place. Aunque la palabra de Dios diga eso, yo voy a hacer esto. Aunque la palabra de Dios diga en Hebreos 10:25, no dejando de congregarme como algunos tienen. No importa, hermano, es que Dios sabe el trabajo, hermano, la lluvia, el América, el Tigres, el Chivas. Tanto, hermano, sí, todo eso. Cuando vemos que simplemente el sacrificio de Cristo no fue nada más, vuelvo a repetir, colgarlo, crucificarlo y enterrarlo, hermanos, y resucitar, y ya no. Hacerse maldición, hermanos, no fue cualquier cosa. Y es la manera en como de antemano el apóstol Pablo quiere impregnar en los corazones y en la mente de los judíos, hermanos, de aquel tiempo, para que los hermanos de procedencia judía, que ahora ya son cristianos, no regresen al judaísmo, hermanos. Aún ni el gran líder considerado por ellos, que fue Moisés, se había sacrificado, hermanos, se había hecho maldición como se hizo Cristo. Después de haber dicho esto el apóstol Pablo, ahora pasa, hermanos, a las promesas que Dios le hizo a Abraham. Si se da cuenta, hermanos, al relato que estamos teniendo, el apóstol Pablo utilizó, hermanos, simplemente puras cuestiones de la ley y antes de la ley, para que pudieran ellos entender, ok, tú estás guardando la ley, muy bien, vamos a hablar de la ley, vamos a hablar antes de la ley y en la ley, para que puedas comprender lo que viene después de la ley. Así que, amados hermanos, en el nombre del Señor yo les invito a que tengamos clases, estudios del Antiguo Testamento, para que podamos comprender de manera mejor el Nuevo Testamento, hermanos. Recuerden lo que Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 10, porque esto nos quedó ¿para qué, hermanos? Para nuestro ejemplo, para que si ellos pecaron nosotros no lo hagamos, para que si ellos fornicaron tampoco nosotros lo hagamos. Entonces el apóstol Pablo continuará diciéndole, hermanos, a los hermanos de Galacia lo siguiente en el capítulo 3, versículo 15 al 18. Hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. ¿Quién no conocía ese ejemplo? Si todos aquellos hombres de aquel tiempo, hermanos, la mayor parte eran judíos. Imagínense que alguien hace un pacto. Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a tus descendencias.
refiriéndose a muchas, sino que dice, y a tu descendencia, refiriéndose a uno, solo Cristo. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después. Por eso la ley no puede anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. Las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. Si fuera así, ya no sería una promesa de Dios. Pero la verdad es que Dios entregó gratuitamente sus bendiciones a Abraham por medio de su promesa. Esta es una refutación más, hermanos, que el apóstol Pablo hace o presenta ante los cristianos que estaban judaizando. Este fue un pacto, el cual fue sellado por Dios, hermanos. Sellado, autenticado, guardado, pactado por Dios 430 años antes de la llegada de la ley. Y dicho pacto, hermanos, tenía que cumplirse en Cristo Jesús. La ley, hermanos, no modificó nada. No legisló el pacto que de antemano, hermanos, Dios hizo con Abraham. No hubo legislación. Dios siguió guardando ese pacto, hermanos, hasta su cumplimiento. Entonces, ¿qué tan importante, hermanos, tenían los pactos o promesas ante los judíos? Hoy nuestras palabras ya no valen, hermanos. Bueno, todavía yo recuerdo que por allá en los 80s, ¿verdad? Todavía la palabra de la persona se podía empeñar, hermanos. Ahora no, ahora necesitas empeñar una laptop, una videocámara, un coche. Le dices, oiga, vengo a empeñar mi palabra. No, hombre, tú te vas con el dinero y no vuelves, ¿verdad? En aquel entonces, hermanos, todavía más tiempos más atrás, ¿verdad? La palabra valía. Los pactos se sellaban con las palabras. Ahora se tienen que enseñar con abogados, con notarios públicos y todas las cosas, hermano. Hay gente que a veces llega a la notaría allá en Bronzeville, hermanos, y dice, pues yo vengo a preguntarle, ¿verdad? Preguntarle si podemos hacer esto o aquello. Y les dice el hermano que es notario ya, ¿verdad? Le dice, no, usted hágalo notariado, porque luego aquella persona ahorita le dice de palabra y no cumple. Pues ciertamente nuestras palabras hoy no valen, hermano. Pero ¿qué tan importante eran los pactos o promesas ante los judíos? ¿Cuánto valían? Entre los hombres, un acuerdo, hermanos, cuando es ratificado o certificado, permanece inalterado hasta que se cumple. Este hecho de antemano podemos aplicarlo fácilmente a la promesa de Dios a Abraham, hermanos. Un pacto que está certificado, que está sellado, que está ratificado, hermanos, permanece inalterable hasta su cumplimiento. Y esa promesa llegaría a cumplirse, hermanos, hasta que llegase dijo Pablo, la simiente, no las simientes, hermano. Esa simiente usted y yo sabemos que es Cristo. El sellar un pacto, hermanos, era tomarse de las manos en aquel tiempo. Tomar la mano simplemente y decir, bueno, me diste 20 cabezas de ganado, yo te voy a regresar 20 cabezas de ganado. Para el 20 de julio del 2020, ahí las tendrás. El pacto estaba sellado, el pacto estaba ratificado y no había quien modificara ese pacto, hermanos. Así Dios pactó con Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones. Tu descendencia será como ¿quién? Como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y eso se cumplió, hermanos, hasta que de antemano Cristo vino, hasta que Cristo llegó. Esa simiente, hermanos, está encontrada desde allá, desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero aún así, hermanos, los hermanos de Galacia aún no podían comprender todavía. Y es por eso que el apóstol Pablo ahora, en el versículo 19 al 22, va a atacar y va a enseñarles la insuficiencia de la ley. Como hoy, ¿verdad? Que se tiene por ahí la insuficiencia del evangelio, ya lo he repetido varias veces. No, hermano, es que ya nadie quiere escuchar de la palabra de Dios. Bueno, pues tráeles un show, ¿verdad? Vamos a contratar a Yuri a que venga a cantar, y luego ya después de que cante,
Paramos, ¿verdad?, unas 2 o 3 canciones y paramos y después les predicamos el Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra es insuficiente. El apóstol Pablo, hermanos, les habla precisamente de eso, de la insuficiencia de la ley. ¿Cuál era la utilidad de la ley, hermanos? ¿Cuál era la utilidad de la Torá, hermanos? Era para mostrar la maldad del hombre. Note lo que dice ahora. Leamos lo que dice del verso 19 en adelante, hermano, del capítulo 3. Note lo que dice la Escritura. Entonces, dice Pablo, ¿para qué se hizo la ley? A mí me encantan las maneras de Pablo, hermanos, de hablar, sus filologías y sobre todo, hermanos, sus maneras de redactar las cartas, porque él mismo se hace preguntas y él mismo se contesta. Así debemos de estudiar la Biblia, hermanos. Preguntarle a la Biblia y nosotros mismos darle respuesta. Entonces, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después de mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara la descendencia que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moisés, quien sirvió de mediador. Sin embargo, Moisés no es el mediador de una sola descendencia, pero Dios es uno solo. ¿Significa esto que la ley se opone a las promesas de Dios? Claro que no. Dios nunca dio una ley que pudiera dar nueva vida al mundo. Si fuera así, podríamos estar aprobados por cumplir la ley. Pero las Escrituras encierra a todo el mundo bajo el poder del pecado, para que los que creen puedan recibir por la fe en Jesucristo la nueva vida que Dios prometió. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la ley, hermanos? La utilidad de la ley es para mostrar la maldad del hombre hacia Dios. Esa maldad que el hombre tenía hacia Dios. Pero ¿hasta cuándo sería válida dicha ley? Y te van a salir por ahí las personas, ¿verdad? Los metodistas, los adventistas. Hermano, otra vez lo mencionaba hace rato. Hermano, pero la ley es perpetua porque la Biblia dice ahí, este pacto será perpetuo. Y acuérdese, hermano, que dijimos que la palabra perpetuo en el idioma español significa para siempre. Pero en el término hebreo, hermanos, no lo es así. En el término hebreo tenemos la palabra olam, la cual significa bajo un periodo de tiempo que llegará a su finalización. Entonces, Dios sabía de antemano que la ley, hermanos, llegaría a una finalización. ¿Hasta cuándo sería válida la ley? Hasta el momento que llegara aquella descendencia que recibiera la promesa. Y aquí hago un paréntesis para poder analizar este versículo, hermanos, que también gente, hermanos, nos va a enseñar y nos va a decir, hermano, ¿y usted qué piensa de esto? En Mateo 5, 17 y 18, cuando Cristo empezaba su ministerio, en el Sermón del Monte, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y ellos te dirán, ya ve, hermano, Cristo no vino para quitar la ley. ¿Por qué usted y Pablo, verdad? Porque los judíos hasta la actualidad, hermanos, no quieren a Pablo. Lo tienen como el mayor de los apóstatas. ¿Por qué ustedes, nos dicen ellos, verdad? ¿Por qué ustedes quitan la ley? Si aún Cristo dijo esas palabras. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ciertamente, hermanos, Cristo vino en carne, nació igual que usted, igual que yo, creció igual que usted, igual que yo, fue niño, fue adolescente, fue adulto, y Él cumplió la ley, guardó la ley, hermanos. Celebraba las fiestas, pagaba impuestos, y hacía todo lo que la ley, hermanos, de antemano demandaba. Claro, hasta ahí vamos bien. Porque ciertamente Él nació, hermanos, para cumplir la ley, porque nació bajo la era mosaica. Pero note, ¿hasta cuándo llegaría la ley a su funcionalidad? Lo he puesto en amarillo. Hasta que todo se haya
cumplido. Dicen los que saben, hermanos, porque yo solamente sé que no sé nada, que hay más de 300 profecías, hermanos, yo no las he contado, dicen ellos, ¿verdad? Que hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento referente a Cristo y su iglesia. Entonces, Cristo viviría bajo la ley, pero la terminación, la finalización de la ley, hermanos, sería hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuándo se cumplió eso, hermanos? Cuando Cristo estaba en la cruz y dijo: consumado es. El Nuevo Testamento, estimados hermanos, ahí inicia. Y claro, podemos decir que de manera práctica inicia en Hechos capítulo 2, porque es cuando el apóstol Pedro utiliza las llaves del reino para dar iniciación a la iglesia del Señor, al reino de Cristo. Pero ¿por qué decimos entonces que cuando Cristo dijo consumado es, inicia, hermanos, el nuevo pacto y termina el antiguo pacto? Porque en cuanto Cristo dijo consumado es, expiró y murió, hermanos, el velo del templo se rasgó en dos, dando entrada al lugar santísimo a toda persona. Ya no solo a los judíos, ya no solo al sumo sacerdote una vez al año entrar, hermanos, a ese lugar para expiar el pecado, sino que ahora, cuando Cristo dijo consumado es, hermanos, comenzó la tierra ¿a qué? A temblar, hermanos, y el velo se rasgó en dos, lo cual da a entender entonces que vino el cambio de ley, que ahora no solo los judíos tienen acceso al Padre, hermanos, sino que toda persona, de todo color, de toda lengua, sí, hermanos, de antemano, de toda costumbre, tiene derecho ahora de acceder al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Pablo les estaba enseñando a los hermanos de la iglesia de Cristo en la ciudad de Galacia. Y concluye, hermanos, él su discurso diciéndoles lo siguiente: la naturaleza temporal, hermanos, que tenía la ley, ese ayo al cual nos condujo a Cristo gracias a la ley cumplió su propósito. Todo tiene un propósito. Es como cuando usted va a poner, hermanos, una losa, ¿verdad? Y pone, hermanos, cimbra. Bueno, usted pone la cimbra, no va a dejar la cimbra ahí, o los barrotes, o como le llamen, no los va a dejar para todo el tiempo, hermano. Simplemente los barrotes los pusiste, cumplieron su propósito, los retiraste para que ya la losa quedara ahí en su lugar. No los vas a dejar para siempre. La ley cumplió su propósito y se acabó, hermanos, porque su naturaleza era temporal. Lea lo que dice ahora el verso 23 en adelante, hermanos. Dice: antes de llegar a esta fe, ¿a cuál fe? A la doctrina de Cristo. La ley nos custodiaba como a prisioneros. No tuvimos libertad sino hasta que la fe fue revelada. Por eso la ley era nuestra guardiana hasta que llegó Cristo. El resultado es que estamos aprobados a través de la fe. Ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Todos ustedes fueron bautizados en Cristo. Hermanos, qué exhortación tan fuerte de parte del apóstol Pablo para con los hermanos de Galacia. Todos ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. Pablo no se andaba, hermanos, con juegos, ¿verdad? Esto demuestra que todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Todos son uno en Jesucristo. No importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son la descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios hizo en él. Estimados hermanos, nosotros somos herederos. Somos la descendencia de Abraham, hermanos. No los judíos, somos nosotros los cristianos. Eran los hermanos de Galacia, no los judíos. Porque ciertamente la ley, hermanos, ¿qué nos tenía? La ley nos tenía como prisioneros, nos dice el apóstol Pablo.
Pero la ley nos acercó, hermanos, a Cristo, a la libertad. Nos dio la libertad. Porque ciertamente, hermanos, la ley eso oprimía. Y esto lo dice Pablo, a pesar de él haber sido judío de judíos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, hermanos, de las mejores personas reconocidas de aquel tiempo, estudiado en las mejores universidades de aquel tiempo de Israel, hermanos. Entonces, uno de los propósitos, hermanos, de la ley fue acercarnos ¿a quién? A Cristo. Y el hermano del Señor nos dice ahora, Santiago nos dice en el capítulo 1, verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es esa perfecta ley? La ley de la libertad. La ley de la libertad. Hoy vivimos bajo esa ley, la ley de Cristo, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Decían los judíos, oye, este está loco, ¿no? ¿Libres de qué? Pues si nunca hemos sido esclavos. Si habían olvidado que sus antepasados habían sido esclavos por 400 años, hermanos. Pero bueno, ¿libres de qué? Vivimos bajo la ley de la libertad, hermanos. Es por eso que como somos libres, tenemos la decisión, hermanos, propia de hacer o no hacer. De ofrendar o no ofrendar. ¿Cómo, hermano? ¿Sí? Si tú no ofrendas, hermano, no te va a pasar nada en este momento, sí. Literalmente no, pero espiritualmente tú sabes que sí. Pero vivimos bajo esa ley de la libertad. Somos libres, hermanos, de poder hacer las cosas de manera voluntaria. Ahora, hermanos, somos esclavos, sí, pero esclavos voluntarios, no forzosos. El cristiano, hermanos, el Hijo de Dios hoy en la actualidad, hace las cosas por voluntad, no por imposición. No creo que alguien de los que estamos aquí, hermanos, en esta tarde nos hayan traído con pistola, ¿verdad? Órale, vamos a la campaña, órale, vámonos, si no, aquí traigo la pistola. No, a nadie nos trajeron a la fuerza. A nadie nos trajeron a Cristo, hermanos, a la fuerza. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora vivimos bajo la ley de la libertad. Y sin embargo, la ley, hermanos, sí forzaba a la gente. Todos los hijos de los judíos tenían que guardar todas las cosas. Por eso el niño desde pequeño, hermanos, desde el vientre de la madre, al niño que pertenecía a una familia judía, ¿verdad? Era la persona a la que desde niño papá tenía la obligación de comenzar a recitarle el libro de los Salmos. Desde el vientre, hermano. Yo no sé de dónde sacó la gente ahora. Es que déjalo, hermano, está chiquito, no entiende. Sí, entiende desde el vientre de la mamá, hermano. Ya el niño crecía, a la edad de 3 años, hermanos, el niño ya sabía hablar. A la edad de 6, 7 años el niño ya se sabía el libro de Éxodo, hermanos. Ya sabía Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio de memoria. Imagínate, hermano, ¿cuántos libros sabemos de memoria de la Biblia, hermanos? No, pues ni uno. Ellos ya se sabían estos 5 libros. Pero era una imposición. No era una elección. Ser cristiano es una elección, hermanos. No es una imposición. Nuestros hijos, aún los hijos de los que predicamos, hermano, también ellos están bajo elección. ¿O no, hermanos? Sí, ellos van a decidir. Cuando ya tienen el uso de la razón, ellos van a decidir si optan de obedecer a Cristo o no. Entonces, hoy vivimos bajo esta perfecta ley. Mire cómo le llama Santiago. Perfecta ley, la ley de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hermanos. Este será bienaventurado en lo que hace. Amados hermanos, para concluir en esta tarde, debemos de recordar, estimados hermanos, que en esta lección estuvimos, hermanos, corroborando, estuvimos viendo varios asuntos respecto a lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia, en la iglesia en Éfeso. Y les enseñó, hermanos, esa defensa bajo su experiencia escritural respecto a la ley y al evangelio. Nos enseñó el apóstol Pablo, hermanos, junto con la iglesia en Galacia y ahora nosotros, que el Espíritu Santo fue recibido. Nosotros recibimos el Espíritu Santo más bien por la fe, no por la ley. Asimismo nos enseñó el apóstol Pablo, hermanos, que Abraham fue justificado, hermanos, por la fe, no por la ley.
porque la ley todavía no estaba. Y asimismo también les enseñó el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, hermanos, que la maldición ha llegado y llegaba por medio de la ley, porque la escritura decía en el libro de Deuteronomio, hermanos, que toda aquella persona que no guardaba la ley era maldito. Y los judíos ciertamente no guardaban la ley. ¿Se acuerdan cuando Cristo les dice a los líderes, verdad, aquellos grandes hombres que se creían la gran cosa, y les dice a los seguidores, bueno, miren, es que ellos atan cargas muy pesadas. Ellos dicen, pero no hacen. Diríamos hoy, ¿verdad? Hoy predican, pero no practican lo que predican. Bueno, eso es lo que nos enseñó el apóstol Pablo el día de hoy, hermanos. Asimismo nos enseñó que esas promesas hechas a Abraham, hermanos, fueron antes de la ley. Y un pacto sellado, ratificado, hermanos, nadie lo puede invalidar hasta su cumplimiento. Aprendimos también, hermanos, que la ley era insuficiente, la insuficiencia de la ley. Hoy el evangelio no es insuficiente, hermanos. No podemos comprar almas. Simplemente dice la escritura en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Asimismo el apóstol Pablo nos enseñó la naturaleza temporal de la ley. Y nos dijo que simplemente la ley es un ayo que nos condujo, hermanos, a Cristo. Ojalá, estimados hermanos, que esta lección nos haya servido de mucho entendimiento para poder enseñar a otros hermanos, también en especial a personas que nos preguntan respecto a la ley. Porque creo yo que todos nosotros, hermanos, estamos conscientes verdaderamente de lo que es la ley. Y estamos conscientes y sabemos las divisiones bíblicas, hermano. Entonces, esta lección nos queda para reforzar nuestro conocimiento y poder enseñar a otros hermanos que están guardando la ley y a la vez quieren guardar la ley de Cristo y que están haciendo, hermanos, un adulterio espiritual en ello. Entonces, eso es, hermanos, lo que de antemano el apóstol Pablo nos ha enseñado en el capítulo número 3. Gracias, hermanos, una vez más por su atención y que Dios, hermanos, que Dios